Hola, mi nombre es Elías Parra Millán, soy alumno del cuarto semestre Grupo Y de la materia Control Estadística de la Calidad. Esta materia es impartida por el profesor Juan Morales en el ciclo escolar agosto-diciembre de 2019. La unidad es la unidad 4, Teorías de muestreo de aceptación. La definición del muestreo es consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o el rechazo del colectivo. Por tanto, es necesario tener presente en todo momento que en un muestreo lo que se está evaluando es toda la población y no solo la muestra, por lo que la cuestión en sí es una población. Para este ejemplo, yo ocupé estas dos imágenes para ejemplificar de manera gráfica lo que quiere decir el muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación se puede definir básicamente que al momento de estar estudiando la muestra, estamos tomando los datos para validar lo que sucede dentro de una población. Dicho en términos industriales, nosotros cuando tenemos algún tipo de material o algún tipo de producción, ya sea por lotes o por piezas que vayan a hacerse muestreos de efectos por atributos o de cualidades por atributos, nosotros vamos a agarrar una muestra dependiendo del concepto que nosotros queramos medir y vamos a tener como resultado lo que viene siendo la aceptación o el rechazo de toda la población en sí. En el muestreo de aceptación, el concepto del muestreo de aceptación se encuentra en común relación entre el concepto de inspección y la muestra poblacional. En sí, lo que infiere en problemas al momento de darle validez a la calidad del producto por todos los factores que engloban la inspección en calidad. Como podemos observar, al momento de inspeccionar cualquier tipo de producto, de material, ya sea su ensamble o por lo menos la materia prima, al momento de hacer una inspección, hay muchos factores que pueden influir en que se acepte o no se acepte dicho material o pongámosle material, ¿no? Cualquier cosa que vayamos a hacer, que vayamos a inspeccionar, que se vaya a inspeccionar por un operador, pues los factores pueden venir siendo lo que es el criterio del inspector, en base a qué lo está inspeccionando, el instrumento de medición o algunos otros tipos de factores que pueden llegar a influir en lo que es el criterio de aceptación del mismo inspector. Esto quiere decir que al momento de que nosotros se hace una inspección en el área de calidad, esto puede influir en la aceptación o en el rechazo del material, pero no necesariamente es real lo que se esté inspeccionando, o que a veces el valor que le dé el inspector no va a ser 100% real, dependiendo de la capacitación que tenga este inspector o de qué tan bueno sea el criterio que tiene. Entonces, esto sucede lo mismo cuando se hace una inspección al 100% de un producto, pero en este caso el concepto de aceptación, de muestreo de aceptación, va relacionado a lo que es la inspección, puesto que no siempre se va a poder inspeccionar el 100% de lo que viene siendo un lote o de lo que viene siendo un material, y no siempre se va a tener pues la certeza en sí de que lo que se esté aceptando o de lo que se esté rechazando esté aceptable o esté rechazable. Los tipos de muestreo de aceptación son tres. Estos vienen siendo de acuerdo a la naturaleza de la población. Puede ser si es un lote aislado, lote a lote, producción uniforme de lotes, la fabricación continua, por ejemplo, la industria química o plantas o las embotelladoras, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, por ejemplo, podemos tener las fábricas de pan, por ejemplo. Las fábricas de pan hacen ahora sí que los panes por lotes, ya sea que sean lotes aislados, o hay veces que lo hacen de lote a lote,
Y por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí en la parte de la derecha, se muestra cómo están fabricando pan por lotes aislados. Quiere decir lotes aislados que cada una de estas charolas van a ser un lote y nada más van a pertenecer a un solo empaque. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si al momento de hacerse la inspección se dan cuenta que un pan como se muestra aquí está más aplastado o más grande, más chico que los demás, y no va a ser aceptado, no se va a aceptar el lote completo, no nada más no se va a aceptar ese pan, porque ni modo que dejaran un lote incompleto. Entonces, esto quiere decir, de acuerdo a la naturaleza de la población, es como se va a aceptar, se va a seleccionar un lote. Tú puedes seleccionar 10 lotes de una corrida de 100 lotes para saber qué tan bueno está el lote, qué tan buena estuvo esa corrida y si todas las corridas salieron como debe ser. Entonces, cuando tú seleccionas, por ejemplo, 10 sobre 100, cada lote que rechaces va a ser el 10%, o cada lote que aceptes va a ser el 10%. Usando esa lógica, yo creo que se entendería mejor qué es lo que es el lote aislado y lote a lote, o la fabricación continua. Para la fabricación continua, por ejemplo, tenemos las embotelladoras como los Coca-Cola, Pepsi o demás, donde ellos pues también lo hacen por manera de lotes, pero 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 no es por lote de cantidad, sino por corridas. En una corrida, cuántas latas embotellan, o qué cantidad embotellan, y en base a eso, pues ellos seleccionan la cantidad que van a inspeccionar, y en base a eso lo van lo dejan como aceptable o como rechazable. Los tipos de muestreos de aceptación, de acuerdo a la naturaleza de la característica inspeccionada. Puede ser por atributos, la característica es de tipo cualitativo, pasa o no pasa. Una variante es la que considera el número de defectos, de modo que una pieza puede estar penalizada por varios defectos, o por variables. La característica es de tipo cuantitativo, por ejemplo la longitud, el peso, etc. La manera el tipo de muestreo de la característica inspeccionada es el más común. Nosotros lo podemos ver en casi la mayoría de las fábricas de aquí del norte, donde se fabrican piezas únicas o piezas grandes, donde regularmente, si no está bien una pieza, nada más se rechaza esa pieza y no se rechaza un lote tal cual como sucede en lo que es la fabricación de embotelladoras o de otro tipo de materiales o de productos. En este caso, yo puse una imagen en la parte de la izquierda donde están fabricando puertas para automóvil, o chasis, o lo que viene siendo la carrocería, ¿no? Independientemente de lo que sea, es la carrocería de un carro. Y como podemos ver, ahí van haciéndolo uno por uno, van haciéndole un ensamble en lo que es una línea de producción. Pero al momento de inspeccionarse se puede hacer una inspección cualitativa por atributos, donde van a decir, sabes que este sí pasa, este no pasa, y también dependiendo de lo que se le haya hecho a ese tipo de subensamble. El otro tipo de muestreo es de acuerdo con el número de muestras a tomar. Puede ser simple, se toma una muestra con la que hay que decidir la aceptación o el rechazo. Doble, se toman hasta 2 muestras con la que hay que decidir la aceptación o el rechazo. Es posible aceptar o rechazar solo una primera muestra si el resultado es muy bueno o muy malo. Si es un resultado intermedio, se extrae una segunda muestra. En el principio, el tamaño de las 2 muestras puede ser diferente. Múltiple conceptualmente es igual al muestreo doble, pero en este caso se extrae hasta unas muestras diferentes. Secuencial. En este caso se va extrayendo los elementos uno a uno, y según los resultados que se van acumulando de elementos aceptados y rechazados, llega un momento en el que se tiene información suficiente para aceptar o rechazar el lote. En este caso, un ejemplo claro podría ser lo que veíamos hace rato, lo del pan. Podrían tomarse muestras simples, dobles, múltiples o secuenciales, dependiendo de lo riguroso de lo que puede llegar a ser la inspección que se requiera.
Por ejemplo, a una fábrica que hace solo pan, pues ahora sí que muy económico, que no tiene que llegar, no le puede agregar mucho valor al producto lo que es la inspección de la calidad, pues obviamente lo va a hacer nada más simple o doble o a lo mejor múltiple. Pero ya cuando el pan o cuando la pieza o el producto que se está generando es demasiado complejo, se tienen que hacer ahora sí que continuos los muestreos, lo que vendría siendo secuencial, para que en este caso, pues ahora sí que se tenga un control más riguroso o más rudo de lo que viene siendo el control de la calidad. Tomando en cuenta un poquito de la historia de lo que viene siendo la calidad, de lo que viene siendo lo que es el muestreo el muestreo de aceptación, tenemos lo que es el muestreo lote a lote de la norma 1000 STD 105E. Esta norma es una norma militar de Estados Unidos que avala o más bien respalda demasiados lo que viene siendo las normas de calidad para lo que vienen siendo los muestreos, no solo para calidad. Hay, bueno, sí son para calidad, pero no solo para los muestreos. Hay normas 1000 STD o 1000 DRD o 1000 de muchas que te pueden avalar procesos o te pueden avalar eh, eh, test o exámenes que se le hacen a los materiales o a los mismos componentes. Este plan de muestreo es posiblemente el que ha tenido mayor difusión, ha sido adoptado por pequeñas variaciones por casi todos los cuerpos de normas importantes, ANSI, ISO, EBS, GIS, UNE, etc. La revisión anterior 1000 STD 105D estuvo en vigor más de 25 años y la primera revisión data de 1950. La revisión actual no incluye ningún cambio de los fundamentos estadísticos, pero sí actualiza su aplicación contractual. Lo que viene siendo la 1000 STD en sí solo es una base, como les comentaba al principio, no es ahora sí que como que rigurosamente se tiene que seguir esa norma porque pues al final de cuentas es una norma militar. Pero sí, por ejemplo, la hizo hace en base a la 1000 STD tablas de muestreo para que los inspectores puedan tomar en cuenta esas tablas y hacer sus inspecciones de acuerdo a eso. Los muestreos lote a lote según 1000 STD 414. La 1000 STD 414 está estructurada de una forma parecida a la 1000 STD 105E, utiliza el concepto de NSA, cuenta con 5 niveles de inspección del 1 al 5 y niveles de inspección normal reducida y rigurosa. Si no se indica otra cosa, el nivel a aplicar es 4. Consta a su vez de 4 secciones A, B, C y D. Esas secciones no las vamos a ver ahorita, son muy complejas y es demasiado largas para poderlas explicar en un solo video. Pero por ejemplo, al momento de que lo que vienen siendo este tipo de normas o este tipo de tablas de las que les hablo, eh, son tablas donde te dicen que para de 2 a 8 piezas, inspecciones tantas piezas, de tantas piezas a tantas piezas, inspecciones tantos lotes o tantas piezas, y te va haciendo tabulaciones de esa manera para que tú puedas tomar el criterio de cuántas debes de inspeccionar, y en base a lo que tú inspecciones, lo bueno, los valores, ya sean cualitativos o cuantitativos, vas a decidir si lo aceptas o lo rechazas. Vamos a ver lo que viene siendo la curva de operación. Un plan de muestreo se caracteriza por su curva de operación. En el eje de abscisas OX se encuentra la fracción defectuosa P del lote de inspeccionar o el número de defectos medio M en el caso de contabilizar defectos. Lo que viene siendo esta parte de aquí. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en medio el 4.5, tenemos el 4.5 y nuestro valor nominal es 4.5, los valores que se encuentran a la derecha van a ser mayores, por lo tanto va a ser que esas piezas están pasadas por mayor por mayor cantidad.
En este caso es porcentaje de unidades defectuosas, ya sea que sea por lote o por lotes aislados. En el eje de operaciones OY se representan las probabilidades de aceptación de los lotes de esas características. Evidentemente P0 es igual a 1 y P1 es igual a 0. ¿Vale? Si se aplica un plan de muestreo a una serie de lotes de modo que aquellos que se rechazan se inspeccionan al 100%, la calidad media de salida CSM es igual a PA, P por P, más 1 menos PA, P0 es igual a PA, P por P. La CSM en inglés se denomina Average Outing Quality o la abreviación es AOQ y el valor depende de la P. El máximo es el límite de la calidad de salida media LCSM, en inglés Average Outcome Quality Limit. En la figura de la derecha se muestra representada esta curva. Aquí, por ejemplo, la media representa el límite de la calidad de salida y en el eje de las X está la calidad de los productos entrantes y la calidad media de los lotes salientes. ¿Sale? Esto pues esto sería parte de lo que viene siendo lo que es la teoría de muestreos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de lo que viene siendo una tabla de muestreos. Muestreos varios. Ahorita vamos a hacer una tabla de lo que viene siendo lo que es la inspección por lotes. Vamos a citar lo que viene siendo la norma, no la norma tal cual, sino nada más lo que viene siendo la teoría de esa norma. En este libro que nos proporcionó el profesor, aquí viene explicado lo que viene siendo la norma 1000 STD 414 y la 510 me parece que es, con revisión E. El número de unidades es el intervalo de producción, las letras con códigos permitidas. Este tipo de tablas son las que estábamos, las que les comentaba hace un momento. Si nosotros tuviéramos que inspeccionar de tantas piezas a tantas piezas, nosotros tendríamos que hacer una tabla de una tabla de criterios de aceptación. Nosotros, por ejemplo, vamos a ver aquí que cada cuántas piezas se van a tener que medir cada vez que llegue o que nosotros tengamos que medir lo que haya llegado. Entonces, cantidad de lote la vamos a poner cantidad de medir. En este caso, por ejemplo, le vamos a poner que de 2 a 8 piezas, nada más va a ser inspeccionar 2. Vamos a escribir primero de 9 a 25
de 26 a 90, de 91 a 500, de 501 a 1200, de 1201 a 3200, y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 más, son 3, 4, 5, de 3200 a 3201 a 10000, de 10001 a 35000, de 35001 a 150000, y de 150000 1 adelante. Ok, dependiendo de la cantidad de materiales que nosotros queramos que se inspeccionen, por ejemplo, del porcentaje de lo que queramos que se inspeccione, eso es lo que va a depender de lo que nosotros vamos a poner en la parte derecha. Aquí esta tabla, por ejemplo, nos dice la norma más conocida de muestreos secuenciales es la 1000STD 1235, que ha adoptado una estructura de acuerdo a la 1000STD 105. Está compuesta por los siguientes planes. El plan de muestreo CSP1 alternan secuencias de inspección 100% con muestras periódicas aleatorias de muestra indefinida. Requiere restaurar la inspección 100% cuando se detecta una no conformidad. Los parámetros de entrada, la letra del código AQL, los datos de salida y F, las observaciones, cambios bruscos en la demanda de necesidad de inspectores. El plan de muestreo CSP-F, la variación es de CSP1 aplicable a lanzamientos de pocas piezas. Consiste en dividir el número de unidades a fabricar en grupos más pequeños. Por lo tanto, permite prescindir de la inspección del 100% tras inspeccionar un número más reducido de unidades. La letra del código AQLN, los datos de salida es IF, los números de unidades del 100% más reducido que si se consideraba un solo grupo. La CSP2 es la modificación de CSP1. Perdón, aquí vamos. Es la requiere restaurar la inspección del 100% cuando se detectan dos no conformidades separadas menos de cierto número de muestras. La letra del código AQL, la IFS, reduce el riesgo de devolver a la inspección 100%. La CSPT requiere restaurar la inspección del 100% cuando se detecta una no conformidad y permite reducir la frecuencia de muestreo si los resultados son buenos. La letra código EQN, L y FS recomendable si la fracción defectuosa es muy baja. La CSPV permite reducir el número de unidades inspeccionadas al 100% para reinstaurar la inspección por muestreo. La letra código AQL, la IXFS son las de salida, las recomendables si la fracción defectuosa es muy baja. ¿Okay? Con fracción defectuosa se refiere al porcentaje de defectos que llegan a suceder
dentro de lo que viene siendo una muestra. Ah, yo aquí no podría, por ejemplo, hacer una tabla en base a los datos que me están poniendo fácilmente, porque es dependiendo de los defectos que se llegasen a mostrar. Las características para poder armar una tabla nosotros, por ejemplo, yo quisiera armar una tabla para el muestreo en el área de inspección de recibos en base a que a los datos que yo necesito recaudar. ¿Cuáles son las variables que deben de existir en esto? Pues principalmente cuántos proveedores llegasen a tener la fábrica donde yo voy a aplicar esto. En segundo lugar, también tendrían que ver los defectos, la cantidad de veces que ha llegado ese lote. Hay fábricas que, por ejemplo, tienen en sí lo que es el área de primeros artículos, donde esos primeros artículos se inspeccionan al 100% para evitar que más adelante que hayan lotes del primer artículo que se vayan a colar con defectos, y eso ayuda para que se sepa cuáles son las variaciones más amplias que van a haber dentro de lo que viene un lote. Un primer artículo por lo regular se inspeccionan más de una pieza, por lo regular es el 100%, y el lote que llega o los lotes que se hayan fabricado para que puedan ahora sí quedarse a la venta o que se puedan comprar. En este caso, por ejemplo, yo he visto que muchas veces cuando son de 2 a 8 son dos piezas las que se inspeccionan. Eso en base a qué está, pues lo que viene diciendo aquí en nuestra tabla que es la 1000 STD 1235, son las bases para que se puedan hacer esas tablas. Entonces aquí nos está dando una letra de código, la AQLN o la AQL o así. Y aquí nos está diciendo las letras de códigos permitidas. Aquí, por ejemplo, nos dice que de la 2 a la 8 va la letra de código AB. Nosotros tendríamos que buscar la tabla de lo que vienen siendo las letras de código para que nosotros pudiéramos hacer una tabla de muestreo pues más concisa. Las restricciones impuestas en la tabla 4 y el tipo de plan de muestreo CSP1, SPBF, CSP2, CSPT o CSPV se muestran en la tabla número 4. Dice que de 2 a 8 están las letras de código tal. Si nosotros hiciéramos una tabla en la parte de acá, pues para poder hacerlo de manera, pues ahora sí que propia, que nosotros quisiéramos, no sé, hacer nuestra propia fábrica y una tabla de muestreo, pues lo más recomendable sería pues agarrar lo más cercano a lo que viene siendo eh, la tabla de la 1000 STD 1000 eh, la tabla 1000 STD 105, ¿vale? Yo en este caso voy a ponerle los datos de acuerdo a lo que mi experiencia me ha dictado. Pues yo de la 2 a la 8 diría yo que si 8 es el 100%, ¿cuánto vendría siendo el 2? Siempre empiezan a inspeccionarse de 2 a 8, regularmente dos piezas. Entonces voy a buscar la calculadora. Si el 2 es el 100%, ¿cuánto vendría siendo? Si 2 2 a 8 es el 100%, ¿cuánto vale el 2 dentro de esos lotes? Tendríamos que hacer una tabla de 3, una regla de 3, multiplicando 2 por 8 entre 100. Oh, perdón, era 2 por 100 entre 8. Viene siendo lo que es el 25%. Entonces nosotros vamos a estar midiendo el 25% cada vez que midamos de 2 a 8 piezas en la cantidad de un lote.
Entonces nosotros queremos saber cuánto es el 25 del 25, el 25% de 25. Tendríamos que multiplicarlo. 25 es el 100%. ¿Cuánto tendría el 25%? Entonces, aquí pondríamos nosotros 25 entre 25 piezas son el 100%. 25 es igual a 100. 25 es igual a 100. ¿Cuánto sería? El 25%, 25% sería 25 por 25 entre 100. En este caso yo le pondría 3. El 26. El 9%. Sería 2.25. El 25% de la segunda cantidad de lote lo podríamos redondear a 3 para que sea lo siguiente. 26%. ¿Cuánto sería el 25% de 26? Sería 6.5. En este caso aquí serían 7. Siempre yo agarraría primero la cantidad de la menor, y eso sería lo que yo iría poniendo aquí. E iría aumentando el 25% cada vez que en cada lote, para que pudiéramos tener una cantidad base. Ok, eso es todo de mi parte. Gracias por haber visto.